Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar una pregunta fascinante y llena de misterio. ¿Por qué los judíos y los musulmanes no comen cerdo, mientras que los cristianos sí? Esta prohibición, profundamente arraigada en las tradiciones judías e islámicas, continúa siendo observada hoy en día y es considerada un mandato divino inviolable. Por otro lado, el cristianismo, aunque heredó muchas tradiciones del judaísmo, rompió con esta antigua prohibición. ¿Qué factores espirituales, culturales y prácticos sostienen esta restricción que sigue vigente en algunas tradiciones? En esta reflexión, exploraremos textos sagrados, tradiciones e historia para descubrir una verdad que sigue siendo poco conocida. Comencemos con el Antiguo Testamento, el fundamento de la fe judía e igualmente reverenciado por el Islam. En el libro de Levítico 11, 7-8, encontramos una de las leyes más claras y enfáticas, y el cerdo, porque tiene pezuñas y pezuñas pero no rumia, es inmundo para vosotros. De su carne no comeréis, y su cadáver no tocaréis, son inmundos para vosotros. Esta afirmación es directa pero también plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué Dios consideró al cerdo un animal inmundo? Las razones van más allá del ámbito espiritual, abarcando aspectos prácticos relacionados con la salud y la supervivencia. En la antigüedad, el cerdo era visto como inmundo no solo por su comportamiento, sino también por sus hábitos alimenticios, que incluían restos y cadáveres, asociándolo con la suciedad y el riesgo de contaminación. Además, en climas extremos como los del Medio Oriente, la carne de cerdo planteaba graves riesgos para la salud al ser un vehículo para enfermedades como los trinos, una infección parasitaria potencialmente fatal. Para un pueblo nómada como Israel, que vivía en condiciones áridas del desierto, esta prohibición sirvió como una medida práctica de preservación de la vida. Sin embargo, reducir esta restricción a un mero asunto sanitario simplificaría demasiado su verdadero significado, que involucra dimensiones espirituales y culturales más profundas. En la tradición bíblica, los conceptos de pureza e impureza van más allá del aspecto físico o material, estando profundamente conectados con la dimensión espiritual. El pueblo de Israel fue llamado a vivir en santidad, un estado de separación y de total dedicación a Dios. Este llamado requería una vida guiada por la estricta obediencia a las leyes divinas y un rechazo de las prácticas culturales de las naciones vecinas que a menudo contradecían los principios del pacto con el Creador. Un claro ejemplo de esta dedicación se encuentra en las leyes dietéticas, como la prohibición del consumo de carne de cerdo, que simbolizan la relación única entre Israel y Dios. Estas normas no solo eran un medio práctico para proteger la salud de la comunidad, sino que también servían como un recordatorio constante de su identidad espiritual y compromiso con el Señor. Cada elección de alimentos reforzaba la conciencia de pertenecer a un pueblo elegido, apartado para un propósito superior. El texto en Deuteronomio 14:21 ilustra esta relación. No comerás nada que muera por sí mismo, lo darás al extranjero que está en tus ciudades para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Estas palabras resaltan que las leyes no eran universales, sino específicas para Israel, enfatizando su identidad distintiva como una nación elegida. Más que una mera restricción dietética, estas prácticas eran una expresión tangible de fe y obediencia que servían como símbolos del pacto entre Dios y su pueblo. Al seguir estas pautas, Israel no solo honraba la santidad divina, sino que también daba testimonio a las demás naciones de la singularidad de su relación con el Creador, destacando la importancia de vivir de acuerdo con su voluntad. A lo largo de los siglos, la prohibición del consumo de carne de cerdo se convirtió en un elemento esencial de la cultura y la religión judías, reforzando la identidad del pueblo de Israel y su distinción de las naciones gentiles. Vale la pena notar cómo estas leyes dietéticas aparentemente simples tienen un profundo significado teológico y cultural que refleja el deseo divino de que su pueblo mantenga una vida pura tanto física como espiritualmente a través del tiempo. Al analizar otras tradiciones religiosas, observamos que el Islam, que surgió siglos después del judaísmo, incorporó la misma prohibición con absoluto rigor. En el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, la prohibición de consumir carne de cerdo es clara y sin lugar a dudas. Allah os ha prohibido el consumo de carne muerta, sangre, carne de cerdo y cualquier cosa sacrificada en nombre de alguien que no sea Allah. Corán 2, 173. En el Islam, el cerdo se considera harem, un término árabe que significa prohibido o tabú. Este animal es visto como impuro y su consumo se interpreta como una desobediencia directa a las leyes divinas. Para los musulmanes, la observancia de estas reglas va más allá de una práctica cultural o tradicional, es una expresión de fe y sumisión total a la voluntad de Allah. Desde una perspectiva práctica, uno puede identificar razones similares a las del judaísmo para la prohibición del consumo de carne de cerdo. En las regiones donde se originó el Islam, caracterizadas por climas cálidos y condiciones sanitarias inadecuadas, estas áreas enfrentaban un riesgo significativo para la salud asociado con la carne de cerdo. En este contexto,
la prohibición funcionó como una medida de protección comunitaria que contribuía al bienestar colectivo. Sin embargo, en el Islam, esta prohibición va más allá del ámbito práctico y asume la naturaleza de un acto de devoción. Al evitar el consumo de carne de cerdo, los musulmanes expresan pureza, disciplina y una dedicación incondicional a las pautas de su fe. Esta regla es estricta e incuestionable, y su observancia refuerza la identidad espiritual de la comunidad islámica. Ahora, al profundizar en este análisis, observamos la transición entre la prohibición dietética en las tradiciones judía e islámica y la libertad adoptada por el cristianismo con respecto al consumo de ciertos alimentos, incluido el cerdo. Este viaje explora aspectos históricos, teológicos y culturales que han influido en las prácticas y entendimientos de las comunidades de fe a lo largo de los siglos. Mientras que los judíos y los musulmanes comparten la prohibición de consumir carne de cerdo, surge una pregunta intrigante: ¿por qué los descendientes espirituales cristianos del judaísmo decidieron no mantener esta restricción? La respuesta nos lleva de regreso a un hito formativo y transformador en la historia de la espiritualidad humana que culminó en una nueva interpretación de las leyes del Antiguo Testamento a la luz de la venida de Jesucristo y el Nuevo Testamento. Con la llegada de Jesús, muchas de las leyes ceremoniales y rituales de la Torá fueron reinterpretadas a la luz de sus enseñanzas. Él trajo una nueva perspectiva sobre la relación entre las prácticas externas y la espiritualidad interna. En Marcos 7, 18-19, Jesús declara: ¿eres tan tonto? ¿No ves que nada que entra al hombre desde afuera puede hacerlo inmundo? Declarando así que todos los alimentos son limpios. Este pasaje marca un cambio esencial. Jesús redirige el enfoque de la pureza ritual al corazón humano, enseñando que el verdadero problema no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de él, como las malas intenciones, los pensamientos impuros, la envidia y la avaricia. Esta enseñanza revolucionaria desafió las tradiciones e introdujo una nueva comprensión de la relación con Dios. Este nuevo paradigma es aún más evidente en el libro de los Hechos, capítulo 10, donde el apóstol Pedro recibe una visión significativa. Ve una sábana descendiendo del cielo llena de animales considerados impuros según la ley mosaica, incluyendo cerdos. Una voz celestial le ordena: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, reacio, responde: «Seguramente no, Señor, nunca he comido nada impuro o inmundo». Entonces la voz reafirma: «No llames impuro lo que Dios ha hecho limpio». Hechos 10, 13-15. Esta visión no solo marcó el fin de las restricciones dietéticas para los cristianos, sino que también simbolizó la universalidad del Evangelio. Abrió la puerta para la inclusión de los gentiles en la comunidad de fe, rompiendo barreras culturales y religiosas y enfatizando que la relación con Dios trasciende los rituales externos. El significado de este cambio es profundo. La pureza espiritual ahora tiene precedencia sobre las prácticas externas, y el mensaje de salvación se vuelve accesible a todas las personas. En el cristianismo, la transición del Antiguo al Nuevo Testamento inauguró una nueva perspectiva sobre la relación con Dios, poniendo énfasis renovado en la libertad espiritual encontrada en Cristo. El apóstol Pablo resume esta transformación sucintamente en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas y bebidas, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí enfatiza que la esencia de la fe trasciende las prácticas externas, enfocándose en los valores espirituales que reflejan el carácter de Dios. Sin embargo, esta libertad en Cristo no debe entenderse como una licencia sin restricciones. Pablo advierte sobre el uso responsable de esta libertad, recordando que debe ejercerse con amor y sensibilidad hacia los demás. En 1 Corintios 10:23, refuerza: todo es lícito, pero no todo es de beneficio, todo es lícito, pero no todo edifica. Esta guía subraya que, aunque los cristianos están libres de las restricciones dietéticas específicas de la ley mosaica, esta libertad debe ser guiada por principios éticos y el cuidado de no hacer tropezar a otros en su camino de fe. En este sentido, la libertad cristiana en cuanto al consumo de alimentos simboliza una comprensión más profunda de lo que significa vivir en alianza con Dios. No se trata de rechazar o disminuir las leyes del Antiguo Testamento, sino reafirmar que la fe genuina y la pureza de corazón tienen prioridad sobre las prácticas externas. Cristo trajo la plenitud de la ley, revelando que la verdadera adoración no se encuentra en los rituales, sino en una vida transformada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, este cambio de paradigma invita a los cristianos a una reflexión más amplia. La libertad espiritual debe vivirse en armonía con la responsabilidad comunitaria y el amor por los demás, principios que reflejan la esencia del Evangelio y apuntan hacia la justicia y la paz del reino de Dios. En el judaísmo, el significado espiritual de las leyes dietéticas es innegable. La dieta kosher, por ejemplo, trasciende la mera elección de alimentos, simboliza la obediencia, la santidad y el compromiso con el pacto divino. Cada alimento permitido le recuerda al judío su identidad como pueblo santo y elegido.
Esta práctica ha jugado un papel vital en la preservación de la identidad cultural y espiritual del pueblo judío a lo largo de milenios, incluso durante tiempos de dispersión y persecución. De manera similar, en el Islam, la pureza dietética refleja sumisión a la voluntad de Allah. Consumir alimentos halal, permitidos, no es solo una cuestión de salud, sino también un ejercicio de disciplina espiritual. Abstenerse de carne de cerdo, considerada harem, prohibida, refuerza la unidad de la comunidad musulmana y su conexión con las enseñanzas divinas. En el cristianismo, por otro lado, la libertad alimentaria representa la gracia divina que supera las normas ceremoniales. La fe en Cristo emancipa a los cristianos de las exigencias de la ley, lo que permite una conexión más directa y espiritual con Dios. Este análisis demuestra cómo las prácticas aparentemente simples, como la elección de alimentos, tienen un significado profundo en las tradiciones religiosas, reflejan valores, fortalecen las identidades y acercan a los fieles a lo divino, ya sea a través de restricciones o libertad. Cada religión usa la comida como un medio para transmitir sus mensajes espirituales. En el mundo contemporáneo, donde las culturas y creencias coexisten más de cerca, comprender estas diferencias es crucial para fomentar el respeto mutuo y el diálogo interreligioso. Después de todo, la comida no es solo una cuestión de nutrición, también expresa nuestra identidad y creencias. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu atención e interés en este tema rico y sugerente. No olvides darle me gusta a este contenido, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.